Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, como sigue: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hasta ahí la cita. Amados, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. En la armadura del cristiano, a la cual se refiere San Pablo en la epístola a los Efesios, 5 piezas de esa armadura son piezas defensivas, a saber, el cinto de verdad para firmeza y estabilidad, la coraza de justicia para protección del cuerpo, el apresto del evangelio para preparación espiritual y bíblica en el andar cristiano, el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno, el yelmo de salud para proteger la mente de pensamientos impuros. Hay 5 piezas de la armadura del cristiano para defensa y protección, pero una sola pieza es para atacar y contraatacar al enemigo. Y esa sola pieza de la armadura basta para poner en fuga a Satanás. Y esa pieza de ataque es la cortante y poderosa palabra de Dios. ¡Aleluya! Pero hay muchos creyentes que no la usan, o apenas la usan, o no saben usarla, o no quieren usarla para no ofender ni molestar a Satanás ni a sus instrumentos. Y en consecuencia, siempre tienen que estar a la defensiva, desorientados, fatigados, atribulados, frustrados, acorralados y derrotados. No usan la formidable, cortante, invencible espada de la palabra de Dios. Cristo puso en fuga a Satanás con la palabra de Dios. Cada vez que Satanás le atacaba, el Señor no se dedicaba a defenderse, sino que contraatacaba con la espada de la palabra y decía: escrito está. Y en todos los ataques directos de Satanás o a través de los fariseos y todos los enemigos, Cristo siempre contraatacaba con la palabra de Dios, con su palabra. Y ahí el consejo de San Pablo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Usemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu. La Biblia aramea dice que penetra aún hasta el punto de división entre el alma y el espíritu. La Biblia en inglés King James dice que penetra aún hasta dividir el alma y el espíritu. Es decir, hasta el punto donde se mezclan el alma y el espíritu. El alma y el espíritu forman el hombre interior, el hombre invisible, que es el que le imparte vida al cuerpo físico. El espíritu y el alma es lo más íntimo, lo más secreto, lo más profundo que tiene el ser humano. Es lo que piensa, lo que razona, lo que tiene voluntad, lo que siente, lo que se mueve. Cuando se produce la muerte, se queda el cuerpo pero queda inerte. Quedan los ojos pero no ven, los oídos pero no oyen, el corazón pero no palpita, los pulmones pero no inhalan. El que hacía todo esto se fue. La ciencia sigue afanosa, investigando el secreto y el origen de la vida, tratando de ubicar dónde en el cuerpo se encuentra la vida. Pero el alma y el espíritu no son detectables por los más modernos y avanzados instrumentos de investigación en los laboratorios. Pero la palabra de Dios es tan competente, tan capaz, tan aguda, tan penetrante, tan sutil, que llega no únicamente al alma ni únicamente al espíritu, sino que llega hasta donde se mezclan ambos y afecta a ambos, conmueve a ambos, desnuda a ambos. Al espíritu muerto en delitos y pecados lo vivifica, y al alma corrompida en la maldad la purifica. Y la penetrante palabra de Dios en labios de un hombre de Dios, consagrado y lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia que sus palabras son como aguijones y como clavos hincados son la de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Eclesiastés 12:11. Gloria al Señor por la palabra de Dios. Aleluya.
que desde mucho tiempo ya penetró en mi alma y en mi espíritu, y allí está, cual espada invencible, guiando mi vida de victoria en victoria hasta llegar al hogar celestial. La energía, la virtud de la palabra de Dios también recorre todo el cuerpo y aún penetra a las coyunturas y los tuétanos de los huesos, trayendo salud, fuerza y vida. La palabra de Dios es la mejor medicina para todas las enfermedades. En Proverbios 4, 20 al 22 dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. En el Salmo 147, 15 dice que Dios envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Y en el Salmo 107, 20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Nuestro Señor Jesucristo enviaba su palabra, hablaba su palabra, y los enfermos eran sanados, los endemoniados eran libertados, los muertos eran resucitados. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y su palabra permanece para siempre. Infinidad de veces, cuando he estado predicando esa palabra poderosa de Dios, y mientras predico, Dios ha salvado las almas, sanando los enfermos, bautizando en el Espíritu Santo, obrando grandes milagros, haciendo crecer órganos nuevos en el cuerpo, enriqueciendo la sangre donde había anemia crónica o aún leucemia. Ha hecho desaparecer hernias y cánceres, y ha hecho oír al sordo y caminar al paralítico. Gloria a Dios por su palabra. Aquellos oyentes que estén enfermos, oiga bien, abra su corazón a la palabra de Dios. Él está enviando su palabra a usted en ese momento, y su palabra es medicina a todo su cuerpo, es energía, vigor, vida. Acepte, reciba, crea, obedezca la palabra de Dios, y la palabra de Dios va a penetrar a su alma, su espíritu, su cuerpo, sus huesos, coyunturas y tuétanos, y no importa cuál sea su enfermedad, sea parálisis, sea leucemia, aleluya, sea cáncer, artritis, ceguera, sordera, mudez, sea cual sea, la palabra de Dios, con su palabra, con la misma energía que creó el universo, le sana a usted en ese instante, y usted puede quedar sano antes de concluir ese mensaje. Gloria a Dios. La palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios también penetra la mente y percibe, discierne y clasifica los pensamientos, como también aquellos pensamientos que pasan al corazón como intenciones con el propósito de ser ejecutados. Mateo 9, 4, 15, 19. La palabra de Dios escudriña los pensamientos, tanto de los creyentes como de los incrédulos. Todo pensamiento, todo deseo, toda intención de toda persona, en todo el mundo, en todo el cielo y en todo el infierno, están constantemente expuestos ante los ojos de Dios y su palabra. El versículo 13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Gloria a Dios. Ciertamente la palabra de Dios penetra, discierne la mente y expone, manifiesta sus pensamientos. Desde el tiempo de San Pablo, ya la palabra de Dios era adulterada. Ya se predicaba lo que el apóstol llamó otro evangelio. Un evangelio diferente, un evangelio pervertido. Y a los que lo propagaban, él los llamó anatema, o sea, malditos. Hoy en día, como si la palabra de Dios no fuera del todo suficiente, se pretende ponerle muletas para ayudarle, y aún se le sustituye. Hoy tenemos una proliferación de evangelios falsos, engañosos, adulterados. Hay un evangelio modernista, otro humanista, otro materialista, otro monista y otro existencialista, otro socialista, otro ocultista, otro evangelio
depresión que le llaman administración y también le llaman con el atractivo nombre del Evangelio de la Liberación, con el fin de engañar. Estos ministradores de este otro evangelio van conduciendo un calculado interrogatorio y van obligando a los cristianos a confesar todos los pecados desde que eran niños, dice que para que puedan ser liberados. En ese interrogatorio se hacen preguntas muy íntimas y hasta indecorosas. Pero amados, dice la Biblia que los pecados que Dios nos perdonó y que la sangre de Cristo nos limpió, que Dios los olvidó, los lanzó a sus espaldas, los alejó de nosotros, así como está lejos el oriente del occidente, que los sepultó en lo más profundo del mar y nos trata como si nunca hubiésemos cometido tales pecados. Sin embargo, esos ministradores y esos liberadores de este nuevo evangelio y de esta nueva Biblia quieren que recordemos los pecados que Dios perdonó y olvidó y que nos vayamos a sus espaldas a buscarlos, que vayamos cuán lejos está el oriente del occidente a buscarlos, que nos convirtamos en buzos para sacar de lo más profundo del mar nuestros pecados, que allí Dios los sepultó. Todo esto para que se lo confesemos a estos ministradores y liberadores de este otro evangelio, para que así podamos ser liberados. ¡Qué espanto! También hay otro evangelio de técnicas mentales y psicológicas, de terapias mentales, de teoterapias, de psicoterapias. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y aún de hipnotismo, pues los creyentes que ignorantes, confundidos o engañados se someten a tales técnicas, les van manejando y controlando la mente hasta llevarles a la subconsciencia y le hacen hablar toda su vida pasada. Y aún lo ponen a comportarse y a hacer movimientos como cuando estaban en el vientre de la madre. ¡Qué horror! Sí, amados, se ha hablado con hermanos en Cristo que fueron sometidos a estas prácticas y perdieron sus facultades mentales y los familiares tuvieron que hospitalizarlos y luego recuperaron, pues había muchos hermanos orando por ellos. Si eso fuera el evangelio, cuando el Señor llamó a los apóstoles, le hubiera dicho: venid en pos de mí y os haré psicólogos e hipnotizadores de hombres. El gran apóstol Pablo expresó en la epístola a los filipenses que todas sus ventajas y ganancias humanas, intelectuales y profesionales, las tuvo todas por pérdida, y que de hecho las perdió y las tuvo por basura por amor a Cristo, a fin de conocerle. Así que de la misma manera que San Pablo tuvo todo eso por pérdida y basura, así también tomaría todas esas clases de evangelios de hoy día, lo metería en el saco de los desperdicios, aleluya, le colocaría una etiqueta de anatema, alabado sea el Señor, venenoso y contaminante, y lo lanzaría al esterquiolero. Amados, la palabra de Dios basta, el logos basta, el verbo basta, nuestro Señor Jesucristo basta, el evangelio verdadero basta. No se precisa soplar tampoco, ni tirar aceite. Alabado sea Dios, como hacen ahora. Aleluya. Solamente el nombre de Jesucristo es suficiente. Todo lo que desean seguir otro evangelio, los que deseen, aleluya, alterar, suplantar, mezclar la palabra de Dios, lo hacen para su propia ruina y perdición eterna. En cuanto a mí, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Querido amigo, querido oyente, abre tu corazón a la palabra de Dios, cree en la palabra de Dios, añade fe a la palabra de Dios, y esta para ti será energía que vivifica tu espíritu, fuego que purifica tu alma, alimento que nutre todo tu ser, luz que ilumina tu senda, agua que refresca tu sed, miel que endulza tu vida, medicina que cura tu mal, espada que asegura tu victoria. Hermano, ama la palabra, estudia la palabra, medita la palabra, da lugar y tiempo a la palabra, obedece la palabra, que al obedecer la palabra es medicina, y todo que todo lo demás que tú puedas hacer.
Gloria al nombre de Dios. Amigo, acepta a Cristo ahora como tu gran Salvador. Jesucristo te ama, murió por ti para darte vida eterna. Ora conmigo. Padre, acepto a Cristo como mi único Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Lávame en tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús. Amén.